Pablo Iglesias ripers para reivindicar-se como líder entre la crise de Podemos. Depuis de quasi un mi desapercido de la vida pública y con Podemos sumido en la depresión, Pablo Iglesias ha repercido este sábado para hacer una ligera autocrítica y trazar un nuevo rumbo estratégico. El líder de Podemos resta para el 2018 establecer como gran prioridad los temas social, sanidad, educación o vivienda, y secundar de nuevo todas las manifestaciones posibles en la escala. En contraposición, plantea huir y aparcar en la medida de lo posible el tema de Cataluña, ha abrazado a su formación en los últimos meses, en lo que el líder de U, Alberto Garzón, califica de preocupante desgaste. Iglesias ha aprovechado la primera reunión del Consejo Ciudadano Estatal, el máximo órgano entre congresos, para salir del paso de su mal momento de popularidad e intentar levantar el ánimo del Partido Morado. Para ello se ha reivindicado todavía como un líder útil con energías y que capaz de llevar la rienda del partido hasta la selección. Ahora que su figura empieza a ser cuestionada y está en alert, la pregunta de si conserva el magnetismo de antes. Mahon depuis de su espantada a la hora de asumir los malos resultados de Cataluña, con casi un mes de silencio y sin comparecencia pública. Solo mensaje desde Twitter. Estamos sintiendo la presión, ha reconocido, pero aunque algunos tiran la toalla en los momentos difíciles, él ha asegurado que está dispuesto a tirar y dejarse la piel y la salud para llegar a las generales de 2020 con opción. Y remontar la crisis actuelle. Que Iglesias haga mención a su líder y que subraye su disposición a continuar da una buena muestra del momento de debilidad que atraviesa el secretario general y del pesimismo que reina en Podemos sobre el futuro. Los problemas de Iglesias no son tanto en clave interna, donde cuenta con una mayoría absoluta en todos los órganos de dirección, sino hacia afuera, con los votantes, donde registra los peores índices de popularidad de los últimos años. Incluso entre sus propios empeños. Además, tiene a sus sociopolíticos reconociendo que ha sufrido un importante desgaste. Iglesias no ha tenido que reivindicarse como líder. Lo tuvo que hacer en vista alegre pero por otro motivo. No por debilidad, sino para aprovecharse de su figura para derrotar a Erdogan. Ahora lo hace por culpa del fuerte desgaste político que sufre. El día que me diga que mi puesto debe estar en otro sitio sabe que no me va a costar, ha dicho sobre su continuidad. En su discurso ante el Consejo Ciudadano, Iglesias ha dejado una frase muy elocuente. Tenemos que asumir lo que implica el liderazgo. Los que cuestionan el poder de disposición del liderazgo se le va a atacar siempre. A los que no la dirán se le puede mimar y favorcer mientras no supongan una amenaza. Esto siempre ha sido así que no hay que buscar excusas ni chivo expiatorio, ha dicho.
Et de cire, que si los rival politico y los médias de communication le aprietan et pour que les decamnesa al poder. Frente a esta situación y el culebrón de invierno sobre su inactividad pública, Iglesias dijo que a partir de ahora tratará de multiplicar su presencia. A partir del lunes se ven a cansar de verme dar entrevista, a sonaleda en este sentido, un mandado ensayé a la interna para desactivar cualquier opinión que no ciencière de fila en torno a su figura. Algo que viene reivindicando desde hace un año se consumará la división en corriente durant el Congreso de Vista Alegre. Iglesias ha remarcado a los dirigentes no expresar sus divergencias en los medios de comunicación. No hablar con la prensa sobre cuestión interna. Nos has dado no debatir donde hay que debatir, que son los espacios y los órganos. El debate y las explicaciones hay que darla en el Consejo Ciudadano y no en los medios de comunicación. Nos equivocamos en Vista Alegre, al ver el debate a los medios. Frase para eleccionar a los sellos para que guarden silencio y que no vuelva a suceder lo que pasó con la confundadora y diputada, Carolina Vescanza, cuando denunció la deriva del discurso de Podemos sobre la crisis en Cataluña y del daño que les estaba haciendo por parecerse a los independentistas catalanes en lugar de comunicar un proyecto para toda España. Nuevo rumbo estratégico por lo demás, Iglesias ha trazado un nuevo rumbo estratégico para tratar de reanimar a Podemos y sacarlo de la crisis actual. Para ello, el secretario general ha pedido averiguar la cuestión catalana y dejarla aparcada en la medida que si posible para poner en primer término la agenda social, la corrupción, la causa feminista y la expansión. Et decir, volver a tomar el discurso social del primer Podemos. Este político se tiene que plasmar en dovia. Por un lado, una ferra y dura oposición parlamentaria al gobierno de Mariano Rajoy. Llevando iniciativas y siendo contundente. Sí. Por otro lado, desplegar a Podemos por la escala volviendo a abanderar todo tipo de manifestación social. Y uno de los cambios sustanciales que impuso el publismo hacia un año y que ahora quiere reactivar se trata de desplazado por Cataluña. Ma opposition, ma manifestation, ma contundencia contra el PP. No solo también contra el PSOE y Ciudadano. Podemos insiste en que los tres son parte d'un bloque monárquico y reaccionario que hay que combatir en todos esos espacios. Adiós y hurdago al PSOE. Iglesias ha sido particularmente amargo al referirse al PSOE, con el que no contempla una colaboración eficiente y coordinada, sino más bien puntual si se da el caso. El secretario general ha reconocido que se ha estrechado la posibilidad de entendimiento con Pedro Sánchez, que se ha hecho vision muy pronto y que no quiere hacer una moción de censura contra Rajoy. No podemos esperar a un PSOE que haga lo mismo que haría Susana Díaz, ha dicho así que separa sus caminos.
l'idée de Podemos a lamentados y a pecado de ingenuo pero asumido que han frustrado la expectativa despertada con Sánchez. Ahora situal PSOE en el reaccionario y constanta que se ha enterado aquello de ses socios profrontes. Esto no es una buena noticia para el cambio político, ha apostillado, porque socava la posibilidad de imaginar un gobierno distinto. Así, Iglesias ha dado por activado de nuevo el acoso al PSOE. Sánchez anunció el pasado lunes una propuesta para que se imponga un impuesto a la banca con un carácter finalista para garantizar la viabilidad de las pensiones. Plus bien, como Podemos va también un impuesto a los bancos en su programa, ha anunciado hoy que presentará la próxima semana en el Congreso una proposición de ley para hacerla realidad. Y medir si el PSOE va en serio. Vamos a pasar de las palabras a los hechos. Del dice uno informativo a la ley, ha señalado Iglesias, que quiere quitarle la propuesta a Sánchez y adelantarse para capitalizarla junto. Jacques Alry, otro clave del nuevo rumbo de Podemos, está en su crítica ácida del rey y de la institución monárquica. Iglesias ha denunciado que Felipe V es un obstáculo para aplicar cambio y reforma en España y ha tachado de ser uno de los instrumentos de los poderosos para que no haya un avance progresista. Ha tachado al rey de tener un espíritu autoritario y de haber roto el pacto constitucional por intervenir en política. Se ha revelado como un problema, ha asegurado. En este sentido, ha reverenciado que su bandera de la República no nace de la venganza de la izquierda radical ni de identidad del pasado, sino que viene de una pregunta leca, que es, ¿para qué sirve la monarquía?